Me sentaron en el garaje, silla plegable, mesa de plástico, un ventilador que apenas funcionaba, en la fiesta de aniversario de mis padres. Y cuando le pregunté a mi papá por qué, ni siquiera parpadeó. Es solo para la familia extendida. Familia extendida. Todos los demás estaban sentados adentro, luces cálidas, música, platos de catering. Incluso mi primo Mark estaba allí, el mismo primo que una vez robó dinero de su caja fuerte. Él estaba adentro, riendo, brindando. Yo estaba en el garaje como un trasto, como algo que no querían mostrar a los invitados. Mi nombre es Elena, y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo porque a veces la venganza más hermosa es la que es tan silenciosa que resuena. No monté una escena, no de inmediato. Me senté allí durante 7 minutos completos, simplemente mirando a mi alrededor los cables de extensión en la pared, la bicicleta vieja que nadie había montado en años, la mesa plegable con aperitivos tibios y servilletas de papel. Miré mi vestido, el que había ahorrado para comprar, simple, elegante, negro, los tacones que le había pedido prestado a una amiga solo para la ocasión. Había conducido 3 horas, había comprado un regalo considerado, había escrito una carta dentro por la que había llorado 2 veces. Y ahora estaba compartiendo una mesa con una cortadora de césped. Me puse de pie, entré y recorrí la habitación con la mirada. Allí estaba Mark contando una historia sobre sus últimas vacaciones. Allí estaba la tía René, sentada en la mesa en la que yo debería haber estado. Allí estaba mi madre, riendo como si no supiera dónde estaba. Caminé hacia el frente, justo pasando el pastel, hasta la mesa de regalos. Recogí mi sobre en silencio, intencionadamente. Mi padre me vio, sus cejas levantadas. «Selena, ¿qué estás haciendo?» Lo miré directamente. «Extendiendo el respeto que me diste». Luego me di la vuelta, sostuve el sobre y dije lo suficientemente alto como para que la habitación lo escuchara: «Extiendan esto». Salí por la puerta principal. Sin gritos, sin lágrimas, sin gran escena. Solo silencio. Y luego la oí a mi madre corriendo tras de mí con tacones, llamándome por mi nombre, preguntando: «Espera, ¿qué estás haciendo? No hagas esto». Pero ya estaba hecho. Porque esa noche no solo me sentaron en el garaje, me dijeron la verdad, la que habían estado insinuando durante años. Y yo finalmente escuché. Pero no tenían ni idea de lo que había estado preparando todo el tiempo. Y lo que sucedió después los despojaría de lo único que valoraban más que la reputación: el control. Siempre fui la buena, la que ayudaba, la educada, la que no pedía mucho. Si Mark era atrapado robando en una tienda, yo era la que enviaban para hacerle compañía mientras lloraba en el coche. Si mi hermana mayor hacía un berrinche durante la cena, yo era la que limpiaba la mesa y guardaba las sobras en silencio mientras todos fingían que no había pasado nada. Ser útil se convirtió en mi única moneda. Pero ser visible nunca estuvo permitido. Cuando entré a la universidad con una beca parcial, mi papá apenas levantó la vista de su computadora portátil. «Eso es genial, pero no nos jactemos. Tu primo Daniel obtuvo una beca completa». Cuando conseguí mi primer trabajo, un puesto administrativo de nivel inicial en una organización sin fines de lucro que me encantaba, mi mamá preguntó: «¿Eso siquiera cubrirá el alquiler?». No querían ser crueles, al menos eso era lo que solía decirme a mí misma. Simplemente eran selectivos. Selectivos con su atención, selectivos con sus elogios, selectivos con a quien presentaban cuando venía compañía. Siempre era la misma gente: el primo que mentía, el tío que bebía, la hermana que abandonó los estudios y regresó a casa. Todos tuvieron segundas oportunidades, todos tuvieron asientos en la mesa. Yo tenía deberes. Ayuda a poner la mesa, Selena. Ve a la tienda, Selena. ¿Puedes recoger a Mark de la estación, Selena? Lo peor es que seguía diciendo que sí, porque en algún lugar dentro de mí creía que si seguía siendo útil, eventualmente me verían, eventualmente me elegirían. Pero lo que sucedió en esa fiesta de aniversario fue mi punto de quiebre. No por el garaje, sino porque cuando miré por la ventana desde afuera, vi a mi familia riendo como si no me extrañaran, como si no se hubieran dado cuenta de que me había ido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba excluida, era opcional, reemplazable, fácilmente guardada cuando no encajaba en la imagen que querían mostrar.
Y en ese momento, de pie en el césped delantero con tacones prestados, un sobre en una mano y 27 años de orgullo tragado en la otra, tomé una decisión: no solo alejarme, sino mostrarles lo que sucede cuando la invisible finalmente retira su apoyo. Porque no tenían ni idea de cuánto de sus vidas yo sostenía. Y cuando lo dejara ir, lo sentirían. No llamé al día siguiente, no envié mensajes de texto, no me disculpé. Simplemente desaparecí. No del mundo, solo del suyo. No más responder las llamadas de mi madre al primer timbre, no más enviar recordatorios para las citas con el médico, no más actualizar la hoja de cálculo de la familia extendida que había manejado durante los últimos 6 años, cumpleaños, alergias, contactos de emergencia, todo. Fue sutil al principio, solo un pequeño vacío. Pero las pequeñas grietas se convierten en profundas rápidamente. 3 días después de la fiesta, mi hermana envió un mensaje de texto: «Oye, mamá pregunta si enviaste las tarjetas de agradecimiento para la floristería y el DJ. Pensó que ya te habías encargado». No respondí. Porque siempre me había encargado, silenciosa, automática e invisiblemente. Pero ahora estaban solos. Al final de la semana, supe de la tía René, la misma que había tomado mi asiento en la fiesta sin pestañear. «Hola, cariño. Tu mamá dijo que estabas molesta». No quiso ofenderte, solo fue una confusión con los asientos. Una confusión. Qué curioso cómo las únicas confusiones siempre me sucedían a mí. El sobre de regalo nunca se mencionó. No preguntaron qué había dentro: un cheque generoso y una carta escrita a mano con cada recuerdo que tenía de su matrimonio, cada vez que los vi amarse de maneras que no se veían a sí mismos. No preguntaron porque asumieron que todavía tenían derecho a ello. Mi padre dejó un correo de voz el día 9. «Selena, sé que estás molesta, pero esta pequeña rabieta está dificultando las cosas para todos. Simplemente llama a tu madre y arréglalo». Rabieta. Esa era la palabra. Porque en su mundo, la única razón por la que una mujer se defiende es la emoción. No los límites, no el dolor, no una vida de ser pasada por alto. Solo drama. Guardé ese mensaje. No para guardar el dolor, sino para recordarme por qué me fui. Luego vino el error. Mi madre intentó organizar un pequeño brunch con sus amigas de la caridad, un agradecimiento posterior a la fiesta. Asumió que yo había programado el catering, asumió que yo había enviado las invitaciones, confirmado la lista de invitados, coordinado con la floristería. Incluso me envió un mensaje de texto: «Asegúrate de que traigan lirios, sabes que odio las rosas». Lo dejé en leído. El día del brunch, no llegó nada. Los invitados estaban parados en un patio trasero medio decorado. Sin comida, sin bebidas, sin música. Solo vergüenza. Y aún así, no dijo las palabras que estaba esperando. «No, lo siento, no te necesitamos, no nos equivocamos». Solo esto: «Pensé que tomarías el camino correcto, Selena». Pero esto es lo que ella no entendía: yo estaba en el camino correcto. Simplemente dejé de cargar con su carga. No quería venganza, no la del tipo de película, no la de gritos, voltear mesas y quemarlo todo. Quería la verdad. Quería que vieran la máquina que habían construido y cuánto de ella solo funcionaba porque yo movía los engranajes en segundo plano. Así que comencé con el fondo familiar. Hace mucho tiempo mis padres abrieron una cuenta de ahorros conjunta para emergencias familiares. Nada formal, solo algo para cubrir boletos de avión de último minuto, gastos urgentes, cumpleaños que nadie había presupuestado. Dejaron que todos la usaran, siempre que pasara por mí. La había estado rastreando durante años. Tenía acceso de inicio de sesión, informes mensuales, incluso las declaraciones de impuestos que olvidaron que preparaba cada abril. Nunca notaron que mi nombre estaba en el formulario de autorización de respaldo. Simplemente asumieron que siempre la administraría, como la hija educada que me entrenaron para ser. Esa misma semana, solicité mi eliminación. Silenciosa, formal y legalmente. También envié un aviso de cortesía al banco señalando inconsistencias sobre las que había guardado silencio durante mucho tiempo: reembolsos duplicados, retiros inexplicables, incluso una transferencia de efectivo a mi primo Mark. Sí, el mismo que les robó hace años. Nada criminal, solo descuidado. Habían estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo.
Luego contacté a mi prima Dalia, la única que se sentaba conmigo en la cocina mientras los verdaderos invitados reían en la habitación de al lado. Ahora es diseñadora gráfica, brillante, mal pagada. Le ofrecí un proyecto, uno que había estado planeando durante meses pero que nunca tuve el valor de comenzar, un pequeño blog comunitario centrado en historias de arreglos familiares silenciosos, historias de personas como yo, personas que no fueron expulsadas violentamente, solo apartadas suavemente hasta que desaparecieron. Lo llamamos la silla de repuesto. Dalia diseñó el logotipo, yo escribí la primera pieza. No mencionamos nombres, pero cualquiera que conociera a mis padres sabría exactamente de quién se trataba esa primera historia. Y finalmente tiré del hilo que nunca pensaron que tocaría, las fotos del aniversario. Un primo lejano las había tomado. Me había ofrecido a coordinar al fotógrafo. A cambio me había dado acceso completo a la carpeta. Descargué todo, cada foto de todos, excepto de mí. Porque yo no estaba en ellas, ni siquiera en una. Pero los subtítulos que escribieron en línea decían, tan agradecidos de tener a toda nuestra familia junta. Un día perfecto. Así que le envié un correo electrónico al fotógrafo, le pedí que retirara la galería. Estuvo de acuerdo y añadió una línea que nunca olvidaré, dijeron que era un retrato familiar, pero parecía que faltaba algo. Exactamente. Faltaba algo. Y finalmente estaban empezando a sentirlo. No notaron el colapso de una sola vez. Llegó en fragmentos, un brunch cancelado, un fondo congelado, una galería desaparecida. Pero el momento que realmente impactó fue la noche de la cena de celebración posterior, la que mi madre planeó para reparar nuestra imagen con sus amigos. La floristería no se presentó, el menú estaba mal, uno de los invitados canceló citando confusión sobre la coordinación del evento. ¿Por qué? Porque durante años todo eso había pasado por mí. No fui invitada esta vez obviamente, pero aún así recibí fotos de Dalia, que tenía un amigo trabajando en el evento. Mi madre se veía cansada, mi padre distraído, como un hombre que se da cuenta de que el director de escena renunció en medio de la actuación. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi madre, desearía que reconsideraras todo esto. La familia no se trata así, especialmente por algo tan pequeño. Pequeño, ser sentada en el garaje como una idea de último momento, que te quiten el regalo de la mesa, escuchar a tu propio padre decir familia extendida, mientras tu primo ladrón se sentaba en primera fila. Eso no era pequeño. Eso era un patrón. Un patrón que finalmente había roto. Luego las fotos desaparecieron de sus álbumes de Facebook, las que estaban etiquetadas como Noche Perfecta, y agradecidos por toda la familia. Desaparecidas. No reemplazadas, solo eliminadas en silencio, como si eliminar la evidencia borrara la verdad. No sabían que ya las había respaldado, porque no estaba tratando de destruir su historia, estaba documentando la mía. Esa misma semana, publiqué mi tercera entrada en La silla de repuesto. Se titulaba El día que dejé de disculparme por ocupar espacio. Sin nombres, sin rencor, solo la verdad. La publicación se volvió semiviral en foros familiares y rincones tranquilos de Internet. Fue compartida por terapeutas, coaches de duelo, hijos adultos que habían soportado demasiadas cenas en silencio. Y al final dejé esto, a veces no son los gritos los que te rompen, es la sonrisa al otro lado de la mesa mientras ignoran tu plato vacío. Mi bandeja de entrada se inundó. No con odio, con reconocimiento. Escribiste lo que nunca he podido decir en voz alta. Pensé que era la única. Gracias, gracias, gracias. Pero un correo electrónico destacó. Era de una mujer de unos 50 años. Me sentaron al lado del perchero en la boda de mi propia hermana. Tenía 7 meses de embarazo y nadie dijo una palabra. Desearía haberme ido como tú. Lloré al leerlo. No porque estuviera triste, porque no estaba sola. Y cuando has pasado toda una vida escuchando que esperes tu turno, que te desvanezcas en el fondo y que seas la persona más grande, escuchar yo también es más poderoso que cualquier disculpa. De vuelta en el mundo de mis padres, todavía estaban tratando de mantener las cosas juntas, pero ahora incluso sus amigos estaban haciendo preguntas en voz baja. ¿Dónde está Selena estos días? Escuché que dirige algo en línea ahora. ¿No estaba en la fiesta? Y por primera vez no tenían respuesta.
Porque la persona que siempre descartaron se había convertido en la que no podían explicar. Siempre pensaron en mí como la estable, nunca dramática, nunca exigente, nunca difícil, lo que me convertía en la persona perfecta para borrar, en silencio, hasta que necesitaran que algo se manejara, se arreglara o se olvidara. Pero cuando el mundo comenzó a notar que me había ido, su historia dejó de tener sentido. Comenzó con un artículo de un boletín local sobre el liderazgo generacional en las familias de la comunidad. Los entrevistaron sobre el fondo familiar, el mismo del que me había alejado silenciosamente. El artículo mencionaba: Selena manejó nuestra logística durante años, en pasado. Pero una de las reporteras había seguido la silla de repuesto. Me envió un correo electrónico para pedirme una cita. Me negué. Aún así, conectó los puntos. La historia se publicó con la oración: notablemente ausente de los eventos recientes está Selena, considerada durante mucho tiempo el núcleo logístico del trabajo filantrópico de la familia. Solo una oración, pero abrió las compuertas. En cuestión de días, la fundación recibió 2 llamadas de donantes antiguos. No enojados, solo curiosos. Teníamos la impresión de que Selena todavía coordinaba los programas. ¿Ha cambiado eso? ¿Por qué su nombre no aparece en ninguna de las próximas campañas? No tenían una respuesta porque durante años nunca necesitaron una. Yo era solo la hija en segundo plano. Ahora faltaba el fondo y la gente lo notaba. Mientras tanto, la silla de repuesto seguía creciendo. Las presentaciones se triplicaron. Dalia y yo tuvimos que crear una segunda carpeta del sitio solo para organizar las historias que llegaban. Había una de una maestra cuya madre le dijo que no llevara a su pareja del mismo sexo al Día de Acción de Gracias. Otra de un hombre al que le dijeron que podía sentarse con los camareros en la boda de su hermano. Cada historia era diferente, pero el mensaje era el mismo: eres bienvenido aquí siempre y cuando no necesites un asiento de verdad. Mis padres todavía no se comunicaron conmigo con nada real. Mi madre me envió una invitación para una cena más pequeña e íntima. Sin asunto, sin disculpas, solo: te guardaremos un lugar. Eso fue todo. No respondí, porque no quería un lugar. Quería respeto. Y ahora lo tenía de personas que nunca me hicieron rogar por él. Luego vino la auditoría. Recuerden ese fondo familiar. Resulta que la gestión informal había llamado la atención después de mi salida formal. El banco marcó repetidos retiros de efectivo de varios familiares, ninguno de los cuales fue debidamente rastreado. Nadie fue acusado de robo, pero se hicieron preguntas. Y para una familia obsesionada con el control y la imagen, ser cuestionada era el peor tipo de escándalo. Mi primo Mark me envió un mensaje de la nada: ¿de verdad estás tratando de arruinar a todos? No respondí, porque no estaba tratando de arruinar nada. Simplemente había dejado de proteger la ilusión. Recibí un correo electrónico final de mi padre. 3 palabras: estamos decepcionados, Selena. No sorprendidos, no curiosos, no arrepentidos. Solo decepcionados. Casi me reí porque al final la decepción era mutua. Excepto que yo no quemé puentes, simplemente dejé de fingir que alguna vez hubo uno. Siempre pensé que ascender se sentiría como venganza, como aplausos, como validación, como finalmente demostrar que tenía razón frente a todos los que dudaban de mí. Pero no fue así. Se sintió como mañanas tranquilas, como tomar café en un espacio que no me pedía que me encogiera, como reír con personas que no llevaban la cuenta, como ver mi propio reflejo volverse más suave y más fuerte al mismo tiempo. Ese fue el verdadero ascenso. La silla de repuesto alcanzó los 100,000 lectores mensuales. No lo promocionamos, no buscamos la viralidad, solo dejamos que la historia hablara. Añadimos un podcast, invitamos a personas reales a compartir sus momentos. No era pornografía de trauma, solo la verdad. Un episodio: no me invitaron a mi propio baby shower. Otro: me llamó dramática. Llamé a una camioneta de mudanzas. Cada voz era un ladrillo en la casa que nunca tuve al crecer, una casa donde nadie tenía que ganarse su asiento, donde la familia no era un arma, donde el silencio no significaba seguridad, significaba elección. Me mudé a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. No era lujoso, sin molduras de corona, sin una larga mesa de comedor construida para impresionar a los invitados.
Solo estanterías que llené yo misma, paredes que pinté del tono exacto de verde que siempre quise, y un escritorio donde escribía por las mañanas, no para la aprobación, sino para mí misma. A veces encendía una vela antes de escribir. Siempre elegía el mismo aroma, higo y cedro, cálido, terroso, completo. Hice nuevos amigos, no los que conocían a mis padres, no los que preguntaban, ¿crees que querían lastimarte? Solo personas que me aceptaron como era, personas que decían, no le debes tu dulzura a nadie solo porque te criaron. Mi hermana se acercó eventualmente. Un correo electrónico, no estoy de acuerdo con cómo manejaste las cosas, pero te extraño. Eso fue todo. Sin responsabilidad, sin asumir la culpa, solo un hilo con la esperanza de que yo fuera la que volviera a tejer todo. No respondí porque no estaba interesada en volver a la mesa. Estaba construyendo unas mejores. Y las personas que se sentaban en la mía traían sus propias servilletas, no esperaban que yo les sirviera y les agradeciera por estar allí. Un día, me entrevistaron para un podcast que admiraba. Me preguntaron, ¿qué le dirías a la versión de ti misma que se quedó en el garaje esa noche? Respiré hondo antes de responder. Diría, sé que tienes miedo. Sé que crees que irte te hace egoísta. Pero un día te sentarás en tu propia mesa y te darás cuenta de que irte no fue una traición, fue el comienzo de convertirte en alguien a quien nadie puede volver a ignorar. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo la silla cuando me levanté de ella en el garaje, ese incómodo chirrido metálico, uno que se suponía que debía ignorar, uno que estaba destinado a mezclarse con el fondo de simplemente agradece que te hayan invitado. Fue el momento en que me elegí a mí misma antes de saber siquiera cómo era elegirme a mí misma. Ese sonido se convirtió en el comienzo de todo. A veces conduzco por el vecindario de mis padres, no para mirar la casa, no para fantasear con una reunión dramática, solo para recordarme que ya no vivo allí. Ni físicamente ni emocionalmente ni en los rincones tranquilos de mi mente que solían esperar que algo suave floreciera donde solo había habido bordes afilados. No los odio de verdad, pero tampoco los extraño. Extrañaba la idea de ellos, la versión de familia en la que intenté creer, la versión de mí que pensaba que si seguía siendo útil el tiempo suficiente, finalmente sería elegida sin necesidad de demostrarlo. Esa chica merecía algo mejor, y ahora lo tiene. Mi madre nunca se disculpó, mi padre nunca llamó. Pero está bien, porque el cierre no siempre viene de una disculpa. A veces viene de ya no necesitar una. A veces se encuentra en el sonido de tu propia voz cuando finalmente es lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación de la que intentaron sacarte. A veces se encuentra en el silencio que elegiste. El mes pasado, alguien de la fiesta de aniversario original me envió un mensaje. No era de la familia, solo uno de los invitados. No sé qué pasó esa noche, pero te recuerdo. Eras la única que parecía real en toda la habitación. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, porque solía pensar que estar callada significaba ser pequeña. Ahora lo sé mejor. Estar callada puede significar poder, estar tranquila puede significar certeza, y alejarse no te hace despiadado, te hace libre. A veces pienso en la carta que escribí esa noche, la que sellé dentro del sobre en la mesa de regalos. No estaba enojada, no era amarga. Era una carta de recuerdos, de agradecimientos, de momentos que pensé que importaban. Nunca se la di, pero la guardé. No para recordarme lo que perdieron, sino para recordarme lo que di durante tanto tiempo sin que nunca me preguntaran cuánto me costaba. Y ahora doy a las personas que dan a cambio. Río sin atenuarme, me mantengo firme sin permiso. Una vez me pidieron que me sentara en el garaje para que las fotos se vieran mejor. Ahora no necesito estar en la foto porque construí todo el marco. Y la historia que estoy viviendo ahora puede que no sea perfecta, pero cada parte de ella me incluye. En la fiesta de aniversario de bodas de mis padres, me obligaron a sentarme en el garaje. Papá sonrió con arrogancia, pero... Me sentaron en el garaje, silla plegable, mesa de plástico, un ventilador que apenas funcionaba, en la fiesta de aniversario de mis padres. Y cuando le pregunté a mi papá por qué, ni siquiera parpadeó. Es solo para la familia extendida. Familia extendida. Todos los demás estaban sentados adentro, luces cálidas, música, platos de catering. Incluso mi primo Mark estaba allí, el mismo primo que una vez robó dinero de su caja fuerte. Él estaba adentro, riendo, brindando.
Yo estaba en el garaje como un trasto, como algo que no querían mostrar a los invitados. Mi nombre es Elena, y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo porque a veces la venganza más hermosa es la que es tan silenciosa que resuena. No monté una escena, no de inmediato. Me senté allí durante 7 minutos completos, simplemente mirando a mi alrededor los cables de extensión en la pared, la bicicleta vieja que nadie había montado en años, la mesa plegable con aperitivos tibios y servilletas de papel. Miré mi vestido, el que había ahorrado para comprar, simple, elegante, negro, los tacones que le había pedido prestado a una amiga solo para la ocasión. Había conducido 3 horas, había comprado un regalo considerado, había escrito una carta dentro por la que había llorado 2 veces. Y ahora estaba compartiendo una mesa con una cortadora de césped. Me puse de pie, entré y recorrí la habitación con la mirada. Allí estaba Mark contando una historia sobre sus últimas vacaciones. Allí estaba la tía René, sentada en la mesa en la que yo debería haber estado. Allí estaba mi madre, riendo como si no supiera dónde estaba. Caminé hacia el frente, justo pasando el pastel, hasta la mesa de regalos. Recogí mi sobre en silencio, intencionadamente. Mi padre me vio, sus cejas levantadas. «Selena, ¿qué estás haciendo?» Lo miré directamente. «Extendiendo el respeto que me diste». Luego me di la vuelta, sostuve el sobre y dije lo suficientemente alto como para que la habitación lo escuchara: «Extiendan esto». Salí por la puerta principal. Sin gritos, sin lágrimas, sin gran escena. Solo silencio. Y luego la oí a mi madre corriendo tras de mí con tacones, llamándome por mi nombre, preguntando: «Espera, ¿qué estás haciendo? No hagas esto». Pero ya estaba hecho. Porque esa noche no solo me sentaron en el garaje, me dijeron la verdad, la que habían estado insinuando durante años. Y yo finalmente escuché. Pero no tenían ni idea de lo que había estado preparando todo el tiempo. Y lo que sucedió después los despojaría de lo único que valoraban más que la reputación: el control. Siempre fui la buena, la que ayudaba, la educada, la que no pedía mucho. Si Mark era atrapado robando en una tienda, yo era la que enviaban para hacerle compañía mientras lloraba en el coche. Si mi hermana mayor hacía un berrinche durante la cena, yo era la que limpiaba la mesa y guardaba las sobras en silencio mientras todos fingían que no había pasado nada. Ser útil se convirtió en mi única moneda. Pero ser visible nunca estuvo permitido. Cuando entré a la universidad con una beca parcial, mi papá apenas levantó la vista de su computadora portátil. «Eso es genial, pero no nos jactemos. Tu primo Daniel obtuvo una beca completa». Cuando conseguí mi primer trabajo, un puesto administrativo de nivel inicial en una organización sin fines de lucro que me encantaba, mi mamá preguntó: «¿Eso siquiera cubrirá el alquiler?». No querían ser crueles, al menos eso era lo que solía decirme a mí misma. Simplemente eran selectivos. Selectivos con su atención, selectivos con sus elogios, selectivos con a quien presentaban cuando venía compañía. Siempre era la misma gente: el primo que mentía, el tío que bebía, la hermana que abandonó los estudios y regresó a casa. Todos tuvieron segundas oportunidades, todos tuvieron asientos en la mesa. Yo tenía deberes. Ayuda a poner la mesa, Selena. Ve a la tienda, Selena. ¿Puedes recoger a Mark de la estación, Selena? Lo peor es que seguía diciendo que sí, porque en algún lugar dentro de mí creía que si seguía siendo útil, eventualmente me verían, eventualmente me elegirían. Pero lo que sucedió en esa fiesta de aniversario fue mi punto de quiebre. No por el garaje, sino porque cuando miré por la ventana desde afuera, vi a mi familia riendo como si no me extrañaran, como si no se hubieran dado cuenta de que me había ido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba excluida, era opcional, reemplazable, fácilmente guardada cuando no encajaba en la imagen que querían mostrar. Y en ese momento, de pie en el césped delantero con tacones prestados, un sobre en una mano y 27 años de orgullo tragado en la otra, tomé una decisión: no solo alejarme, sino mostrarles lo que sucede cuando la invisible finalmente retira su apoyo. Porque no tenían ni idea de cuánto de sus vidas yo sostenía. Y cuando lo dejara ir, lo sentirían. No llamé al día siguiente, no envié mensajes de texto, no me disculpé. Simplemente desaparecí. No del mundo, solo del suyo. No más responder las llamadas de mi madre al primer timbre,
no más enviar recordatorios para las citas con el médico, no más actualizar la hoja de cálculo de la familia extendida que había manejado durante los últimos 6 años, cumpleaños, alergias, contactos de emergencia, todo. Fue sutil al principio, solo un pequeño vacío. Pero las pequeñas grietas se convierten en profundas rápidamente. 3 días después de la fiesta, mi hermana envió un mensaje de texto. Oye, mamá pregunta si enviaste las tarjetas de agradecimiento para la floristería y el DJ. Pensó que ya te habías encargado. No respondí. Porque siempre me había encargado, silenciosa, automática e invisiblemente. Pero ahora estaban solos. Al final de la semana, supe de la tía René, la misma que había tomado mi asiento en la fiesta sin pestañear. Hola, cariño. Tu mamá dijo que estabas molesta. No quiso ofenderte, solo fue una confusión con los asientos. Una confusión. Qué curioso como las únicas confusiones siempre me sucedían a mí. El sobre de regalo nunca se mencionó. No preguntaron qué había dentro, un cheque generoso y una carta escrita a mano con cada recuerdo que tenía de su matrimonio, cada vez que los vi amarse de maneras que no se veían a sí mismos. No preguntaron porque asumieron que todavía tenían derecho a ello. Mi padre dejó un correo de voz el día 9. Selena, sé que estás molesta, pero esta pequeña rabieta está dificultando las cosas para todos. Simplemente llama a tu madre y arréglalo. Rabieta. Esa era la palabra. Porque en su mundo, la única razón por la que una mujer se defiende es la emoción. No los límites, no el dolor, no una vida de ser pasada por alto. Solo drama. Guardé ese mensaje. No para guardar el dolor, sino para recordarme por qué me fui. Luego vino el error. Mi madre intentó organizar un pequeño brunch con sus amigas de la caridad, un agradecimiento posterior a la fiesta. Asumió que yo había programado el catering, asumió que yo había enviado las invitaciones, confirmado la lista de invitados, coordinado con la floristería. Incluso me envió un mensaje de texto: asegúrate de que traigan lirios, sabes que odio las rosas. Lo dejé en leído. El día del brunch, no llegó nada. Los invitados estaban parados en un patio trasero medio decorado. Sin comida, sin bebidas, sin música. Solo vergüenza. Y aún así, no dijo las palabras que estaba esperando. No, lo siento, no te necesitamos, no nos equivocamos. Solo esto, pensé que tomarías el camino correcto, Selena. Pero esto es lo que ella no entendía. Yo estaba en el camino correcto. Simplemente dejé de cargar con su carga. No quería venganza, no la del tipo de película, no la de gritos, voltear mesas y quemarlo todo. Quería la verdad. Quería que vieran la máquina que habían construido y cuánto de ella solo funcionaba porque yo movía los engranajes en segundo plano. Así que comencé con el fondo familiar. Hace mucho tiempo mis padres abrieron una cuenta de ahorros conjunta para emergencias familiares. Nada formal, solo algo para cubrir boletos de avión de último minuto, gastos urgentes, cumpleaños que nadie había presupuestado. Dejaron que todos la usaran, siempre que pasara por mí. La había estado rastreando durante años. Tenía acceso de inicio de sesión, informes mensuales, incluso las declaraciones de impuestos que olvidaron que preparaba cada abril. Nunca notaron que mi nombre estaba en el formulario de autorización de respaldo. Simplemente asumieron que siempre la administraría, como la hija educada que me entrenaron para ser. Esa misma semana, solicité mi eliminación. Silenciosa, formal y legalmente. También envié un aviso de cortesía al banco señalando inconsistencias sobre las que había guardado silencio durante mucho tiempo, reembolsos duplicados, retiros inexplicables, incluso una transferencia de efectivo a mi primo Mark. Sí, el mismo que les robó hace años. Nada criminal, solo descuidado. Habían estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo. Luego contacté a mi prima Dalia, la única que se sentaba conmigo en la cocina mientras los verdaderos invitados reían en la habitación de al lado. Ahora es diseñadora gráfica, brillante, mal pagada. Le ofrecí un proyecto, uno que había estado planeando durante meses pero que nunca tuve el valor de comenzar, un pequeño blog comunitario centrado en historias de arreglos familiares silenciosos, historias de personas como yo, personas que no fueron expulsadas violentamente, solo apartadas suavemente hasta que desaparecieron. Lo llamamos la silla de repuesto.
Dalia diseñó el logotipo, yo escribí la primera pieza. No mencionamos nombres, pero cualquiera que conociera a mis padres sabría exactamente de quién se trataba esa primera historia. Y finalmente tiré del hilo que nunca pensaron que tocaría, las fotos del aniversario. Un primo lejano las había tomado. Me había ofrecido a coordinar al fotógrafo. A cambio me había dado acceso completo a la carpeta. Descargué todo, cada foto de todos, excepto de mí. Porque yo no estaba en ellas, ni siquiera en una. Pero los subtítulos que escribieron en línea decían, tan agradecidos de tener a toda nuestra familia junta. Un día perfecto. Así que le envié un correo electrónico al fotógrafo, le pedí que retirara la galería. Estuvo de acuerdo y añadió una línea que nunca olvidaré, dijeron que era un retrato familiar, pero parecía que faltaba algo. Exactamente. Faltaba algo. Y finalmente estaban empezando a sentirlo. No notaron el colapso de una sola vez. Llegó en fragmentos, un brunch cancelado, un fondo congelado, una galería desaparecida. Pero el momento que realmente impactó fue la noche de la cena de celebración posterior, la que mi madre planeó para reparar nuestra imagen con sus amigos. La floristería no se presentó, el menú estaba mal, uno de los invitados canceló citando confusión sobre la coordinación del evento. ¿Por qué? Porque durante años todo eso había pasado por mí. No fui invitada esta vez obviamente, pero aún así recibí fotos de Dalia, que tenía un amigo trabajando en el evento. Mi madre se veía cansada, mi padre distraído, como un hombre que se da cuenta de que el director de escena renunció en medio de la actuación. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi madre, desearía que reconsideraras todo esto. La familia no se trata así, especialmente por algo tan pequeño. Pequeño, ser sentada en el garaje como una idea de último momento, que te quiten el regalo de la mesa, escuchar a tu propio padre decir familia extendida, mientras tu primo ladrón se sentaba en primera fila. Eso no era pequeño. Eso era un patrón. Un patrón que finalmente había roto. Luego las fotos desaparecieron de sus álbumes de Facebook, las que estaban etiquetadas como Noche Perfecta, y agradecidos por toda la familia. Desaparecidas. No reemplazadas, solo eliminadas en silencio, como si eliminar la evidencia borrara la verdad. No sabían que ya las había respaldado, porque no estaba tratando de destruir su historia, estaba documentando la mía. Esa misma semana, publiqué mi tercera entrada en La Silla de Repuesto. Se titulaba El día que dejé de disculparme por ocupar espacio. Sin nombres, sin rencor, solo la verdad. La publicación se volvió semiviral en foros familiares y rincones tranquilos de Internet. Fue compartida por terapeutas, coaches de duelo, hijos adultos que habían soportado demasiadas cenas en silencio. Y al final dejé esto, a veces no son los gritos los que te rompen, es la sonrisa al otro lado de la mesa mientras ignoran tu plato vacío. Mi bandeja de entrada se inundó. No con odio, con reconocimiento. Escribiste lo que nunca he podido decir en voz alta. Pensé que era la única. Gracias, gracias, gracias. Pero un correo electrónico destacó. Era de una mujer de unos 50 años. Me sentaron al lado del perchero en la boda de mi propia hermana. Tenía 7 meses de embarazo y nadie dijo una palabra. Desearía haberme ido como tú. Lloré al leerlo. No porque estuviera triste, porque no estaba sola. Y cuando has pasado toda una vida escuchando que esperes tu turno, que te desvanezcas en el fondo y que seas la persona más grande, escuchar yo también es más poderoso que cualquier disculpa. De vuelta en el mundo de mis padres, todavía estaban tratando de mantener las cosas juntas, pero ahora incluso sus amigos estaban haciendo preguntas en voz baja. ¿Dónde está Selena estos días? Escuché que dirige algo en línea ahora. ¿No estaba en la fiesta? Y por primera vez no tenían respuesta. Porque la persona que siempre descartaron se había convertido en la que no podían explicar. Siempre pensaron en mí como la estable, nunca dramática, nunca exigente, nunca difícil, lo que me convertía en la persona perfecta para borrar, en silencio, hasta que necesitaran que algo se manejara, se arreglara o se olvidara. Pero cuando el mundo comenzó a notar que me había ido, su historia dejó de tener sentido. Comenzó con un artículo de un boletín local sobre el liderazgo generacional en las familias de la comunidad. Los entrevistaron sobre el fondo familiar, el mismo del que me había alejado silenciosamente.
El artículo mencionaba, Selena manejó nuestra logística durante años, en pasado. Pero una de las reporteras había seguido, la silla de repuesto. Me envió un correo electrónico para pedirme una cita. Me negué. Aún así, conectó los puntos. La historia se publicó con la oración, notablemente ausente de los eventos recientes está Selena, considerada durante mucho tiempo el núcleo logístico del trabajo filantrópico de la familia. Solo una oración, pero abrió las compuertas. En cuestión de días, la fundación recibió 2 llamadas de donantes antiguos. No enojados, solo curiosos. Teníamos la impresión de que Selena todavía coordinaba los programas. ¿Ha cambiado eso? ¿Por qué su nombre no aparece en ninguna de las próximas campañas? No tenían una respuesta porque durante años nunca necesitaron una. Yo era solo la hija en segundo plano. Ahora faltaba el fondo y la gente lo notaba. Mientras tanto, la silla de repuesto seguía creciendo. Las presentaciones se triplicaron. Dalia y yo tuvimos que crear una segunda carpeta del sitio solo para organizar las historias que llegaban. Había una de una maestra cuya madre le dijo que no llevara a su pareja del mismo sexo al Día de Acción de Gracias. Otra de un hombre al que le dijeron que podía sentarse con los camareros en la boda de su hermano. Cada historia era diferente, pero el mensaje era el mismo: eres bienvenido aquí siempre y cuando no necesites un asiento de verdad. Mis padres todavía no se comunicaron conmigo con nada real. Mi madre me envió una invitación para una cena más pequeña e íntima. Sin asunto, sin disculpas, solo, te guardaremos un lugar. Eso fue todo. No respondí, porque no quería un lugar. Quería respeto. Y ahora lo tenía de personas que nunca me hicieron rogar por él. Luego vino la auditoría. Recuerden ese fondo familiar. Resulta que la gestión informal había llamado la atención después de mi salida formal. El banco marcó repetidos retiros de efectivo de varios familiares, ninguno de los cuales fue debidamente rastreado. Nadie fue acusado de robo, pero se hicieron preguntas. Y para una familia obsesionada con el control y la imagen, ser cuestionada era el peor tipo de escándalo. Mi primo Mark me envió un mensaje de la nada: ¿de verdad estás tratando de arruinar a todos? No respondí, porque no estaba tratando de arruinar nada. Simplemente había dejado de proteger la ilusión. Recibí un correo electrónico final de mi padre. 3 palabras: estamos decepcionados, Selena. No sorprendidos, no curiosos, no arrepentidos. Solo decepcionados. Casi me reí porque al final la decepción era mutua. Excepto que yo no quemé puentes, simplemente dejé de fingir que alguna vez hubo uno. Siempre pensé que ascender se sentiría como venganza, como aplausos, como validación, como finalmente demostrar que tenía razón frente a todos los que dudaban de mí. Pero no fue así. Se sintió como mañanas tranquilas, como tomar café en un espacio que no me pedía que me encogiera, como reír con personas que no llevaban la cuenta, como ver mi propio reflejo volverse más suave y más fuerte al mismo tiempo. Ese fue el verdadero ascenso. La silla de repuesto alcanzó los 100,000 lectores mensuales. No lo promocionamos, no buscamos la viralidad, solo dejamos que la historia hablara. Añadimos un podcast, invitamos a personas reales a compartir sus momentos. No era pornografía de trauma, solo la verdad. Un episodio, no me invitaron a mi propio baby shower. Otro, me llamó dramática. Llamé a una camioneta de mudanzas. Cada voz era un ladrillo en la casa que nunca tuve al crecer, una casa donde nadie tenía que ganarse su asiento, donde la familia no era un arma, donde el silencio no significaba seguridad, significaba elección. Me mudé a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. No era lujoso, sin molduras de corona, sin una larga mesa de comedor construida para impresionar a los invitados. Solo estanterías que llené yo misma, paredes que pinté del tono exacto de verde que siempre quise, y un escritorio donde escribía por las mañanas, no para la aprobación, sino para mí misma. A veces encendía una vela antes de escribir. Siempre elegía el mismo aroma, higo y cedro, cálido, terroso, completo. Hice nuevos amigos, no los que conocían a mis padres, no los que preguntaban, ¿crees que querían lastimarte? Solo personas que me aceptaron como era, personas que decían, no le debes tu dulzura a nadie solo porque te criaron. Mi hermana se acercó eventualmente.
Un correo electrónico: no estoy de acuerdo con cómo manejaste las cosas, pero te extraño. Eso fue todo. Sin responsabilidad, sin asumir la culpa, solo un hilo con la esperanza de que yo fuera la que volviera a tejer todo. No respondí porque no estaba interesada en volver a la mesa. Estaba construyendo unas mejores. Y las personas que se sentaban en la mía traían sus propias servilletas, no esperaban que yo les sirviera y les agradeciera por estar allí. Un día, me entrevistaron para un podcast que admiraba. Me preguntaron: ¿qué le dirías a la versión de ti misma que se quedó en el garaje esa noche? Respiré hondo antes de responder. Diría: sé que tienes miedo. Sé que crees que irte te hace egoísta. Pero un día te sentarás en tu propia mesa y te darás cuenta de que irte no fue una traición, fue el comienzo de convertirte en alguien a quien nadie puede volver a ignorar. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo la silla cuando me levanté de ella en el garaje, ese incómodo chirrido metálico, uno que se suponía que debía ignorar, uno que estaba destinado a mezclarse con el fondo de simplemente agradece que te hayan invitado. Fue el momento en que me elegí a mí misma antes de saber siquiera cómo era elegirme a mí misma. Ese sonido se convirtió en el comienzo de todo. A veces conduzco por el vecindario de mis padres, no para mirar la casa, no para fantasear con una reunión dramática, solo para recordarme que ya no vivo allí. Ni físicamente ni emocionalmente ni en los rincones tranquilos de mi mente que solían esperar que algo suave floreciera donde solo había habido bordes afilados. No los odio de verdad, pero tampoco los extraño. Extrañaba la idea de ellos, la versión de familia en la que intenté creer, la versión de mí que pensaba que si seguía siendo útil el tiempo suficiente, finalmente sería elegida sin necesidad de demostrarlo. Esa chica merecía algo mejor, y ahora lo tiene. Mi madre nunca se disculpó, mi padre nunca llamó. Pero está bien, porque el cierre no siempre viene de una disculpa. A veces viene de ya no necesitar una. A veces se encuentra en el sonido de tu propia voz cuando finalmente es lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación de la que intentaron sacarte. A veces se encuentra en el silencio que elegiste. El mes pasado, alguien de la fiesta de aniversario original me envió un mensaje. No era de la familia, solo uno de los invitados. No sé qué pasó esa noche, pero te recuerdo. Eras la única que parecía real en toda la habitación. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, porque solía pensar que estar callada significaba ser pequeña. Ahora lo sé mejor. Estar callada puede significar poder, estar tranquila puede significar certeza, y alejarse no te hace despiadado, te hace libre. A veces pienso en la carta que escribí esa noche, la que sellé dentro del sobre en la mesa de regalos. No estaba enojada, no era amarga. Era una carta de recuerdos, de agradecimientos, de momentos que pensé que importaban. Nunca se la di, pero la guardé. No para recordarme lo que perdieron, sino para recordarme lo que di durante tanto tiempo sin que nunca me preguntaran cuánto me costaba. Y ahora doy a las personas que dan a cambio. Río sin atenuarme, me mantengo firme sin permiso. Una vez me pidieron que me sentara en el garaje para que las fotos se vieran mejor. Ahora no necesito estar en la foto porque construí todo el marco. Y la historia que estoy viviendo ahora puede que no sea perfecta, pero cada parte de ella me incluye.